Te doy la bienvenida al podcast de Innocavi, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo de la innovación, la empresa y el marketing online. Mi objetivo es ayudar a tu empresa a que cree una nueva línea de negocio, a que innove de una manera ágil y práctica, aplicando creatividad, Lean Startup y las estrategias de marketing online que emplean las startups más ágiles de Internet. Si necesitas ayuda para crear una nueva línea de negocio en tu empresa, formación o asesoramiento, contacta conmigo en innocavi.com. Hoy hablamos con Marina Miller, una estratega digital, fundadora del Club de Estrategas, del podcast Espabilismo y autora del libro Millonetis Digitales, 8 cosas que tienen los negocios más sexys que ganan pasta. Marina ha sabido diferenciarse en un mundo saturado de impactos y de cómo lo ha hecho hablaremos en detalle en la entrevista. Ese espíritu de ser diferente le llevó a pensar qué necesita una persona para montar un negocio y ganar dinero con él en Internet. Y la respuesta fue espabilarse. Y dio pie a todo lo que ha conseguido desde entonces. Así que con Marina hablaremos de diferenciación, de marca personal, de espabilarse sin ser un espabilado, de negocios y estrategias en Internet y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy en el podcast de Innocavi, hola Marina, y muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas, yo aquí estoy preparada para espabilar a más de uno en el buen y en el mal sentido, porque al final para mí espabilarse es estar despierto y creo que debemos estar bastante despiertos hoy en día. Muy bien, pues si te parece Marina, cuéntanos un poquito para las personas que nos están escuchando y que quizá no te conocen brevemente quién eres, por si quieres dar alguna pincelada más y luego ya entramos en detalle a toda esa trayectoria tuya tan chula. Pues a mí me gusta definirme, bueno, profesionalmente me defino como una estratega digital con apellido de actriz porno, pero en lo personal yo creo que siempre he sido una iluminada de la vida, en el sentido de, creo que cuando somos adultos nos dejamos de permitirnos muchas cosas, ¿no? Y dejamos de permitirnos la diversión, el probar, el atrevernos, el ser gamberros, el ser nosotros mismos, ¿no? Es como que de pequeños tenemos una identidad, de repente nos volvemos adultos y nos cuesta, y es como, no, tenemos que ser formales, tenemos que ser serios, ¿no? Como gente de bien. Y yo digo, vale, pero ¿dónde quedo yo? ¿No? ¿Dónde queda esa parte auténtica de mí? Porque nos vamos metiendo como en un corsé social por qué van a pensar de mí, qué van a pensar los otros, tengo que dar esta imagen. Y yo te puedo decir que a día de hoy el piropo más bonito que me han dicho es que gracias por ser yo, por ser auténtica, porque eso inspira a otra gente. Y creo que necesitamos más gente y más personas que se atrevan a ser ellos mismos. Y pues eso es lo que un poco yo intento hacer cada día, ser bastante yo y hacer un poco, o sea, aportar a la vez que me divierto. Yo creo que ese ha sido mi enfoque. Vale. Cuéntanos un poquito la parte de cómo te hiciste emprendedora, cómo empezaste a pensar o a montarte tu propio negocio, un poco esos inicios, que siempre me gusta hablar de esa parte con la gente que venís al podcast. Pues mira, yo creo que nací emprendedora. Yo no sé si el emprendedor nace o se hace, pero yo te puedo decir que tengo varias anécdotas. Mi padre le encanta contar una, que es que íbamos de excursión, cogía florecillas en el campo, hacía ramitos y luego las cambiaba a los niños por juguetes caros. Entonces, claro, luego llegaban y decía a mi padre, su hija le ha cambiado un ramito ridículo por un juguete que a mí me ha costado una pasta, por favor devuélvamelo, ¿sabes? Y era como... Y mi padre se los devolvía, pero siempre les decía, yo no tengo la culpa que sus hijos no sepan negociar, porque decía, su hija ha engañado a mi hijo. Y decía, no, su hijo ha cogido, porque además yo tenía esa pasión de esto es súper chulo, mirad mis súper ramos, tal. O sea, yo era como, les generaba deseo. Entonces la gente, al final los otros niños querían lo que yo tenía y yo pues lo cambiaba, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera esa parte vendedora siempre estuvo en mí. Bueno, y tengo más anécdotas de ir a casa de mi tía, coger botellitas, ponerlas en el frigo de mi casa, ponerles precio para que mis padres me las comprasen, o sea, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera al final estaba esa parte de vendedora, pero para mí todo siempre ha estado ligado a la libertad. A mí, yo estoy obsesionada con la libertad. Entonces, para mí, la libertad es saber que puedo elegir, aunque elija hacer lo mismo todos los días.
Esto quiere decir que no significa que tenga que hacer cosas súper estrambóticas, pero sí que me puedo permitir ser libre. O sea, que yo puedo permitirme cada día yo elegir. Y a mí ese concepto de libertad lo tengo tan arraigado que cuando llegué a una empresa, vivía en Madrid, había conseguido un puesto de marketing, tal, mi padre estaba súper contento porque era como, wow, ha conseguido en plena crisis, tiene un trabajo, una empresa de lo suyo. Además, esto me hace mucha gracia porque dice, le han dado de alta de lo suyo, ¿no? Como de... No le han puesto de administrativo a mi hija y eso es como un gran logro, ¿no? Y, pasó eso, ¿no? Y yo dije, bueno, pero claro, yo no me quiero quedar aquí, yo no quiero esta vida. Yo veía que me pasaba las horas en una oficina, que era como todo, o sea, todo lo que me habían vendido como éxito no encajaba con mi concepto de éxito. Porque claro, no era libre. Y claro, yo siempre incido mucho en que la gente no se conoce. Y entonces, si no conoces tus valores principales, para mí un valor principal es la libertad. Entonces, cada vez que tomo decisiones hoy en día, lo hago en base a ese valor, que es la libertad, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que yo necesitaba ser libre. En aquel momento le dije a mi jefe que me iba de la empresa. Al final llegamos a un acuerdo y se convirtió en mi primer cliente. Y entonces yo no me... Es verdad que no me lancé a la piscina, aunque tenía un poco intención de hacerlo totalmente. Pero al final ahí empezó mi camino de emprendedora, de tener un cliente fijo y a raíz de ahí ir buscando nuevos clientes y tal. Pero yo ahora mismo veo las cosas que yo hacía en aquella época y digo, por favor, socorro. Aunque también te diré que en tercero de carrera ya monté mi primer negocio con mi hermano. Montamos una tienda online que solo vendíamos un producto al día, que cambiaba todos los días y era una locura máxima porque habíamos visto una empresa que lo hacía, nos parecía muy chulo el concepto, nosotros lo hicimos la versión cutre, éramos la versión de AliExpress, o sea, no éramos como ellos lo tenían muy promontado. Pero ahí empecé en la parte online. O sea, yo mi primera tienda online la tenía en 2013. Y ahí empezamos, hacemos sorteos en Facebook y todo esto. Pero para mí ha sido siempre el emprender mi camino hacia la libertad, realmente. Así que me gustaría hablar un poquito también de la parte de coger conciencia de cuándo tienes que diferenciarte, porque creo que esa es una parte que tú has hecho muy bien y que estás haciendo muy bien, pero entiendo que en algún momento no sabías que eso era tan importante, ¿no? Entonces, esa fase entre no tengo ni idea de que me tengo que diferenciar o por lo menos no le presto la atención que requiere, al momento de esto o cambio o la cosa no acaba de funcionar como yo espero. Pues fíjate, yo empecé la carrera de marketing en 2010. Durante mucho tiempo me quedé en el bloqueo. Es decir, yo veía a mucha gente de online, pero yo estaba todavía aprendiendo qué es lo que estaban haciendo para yo decidir qué quería hacer, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo que yo fui, mira, hace poco hablé con un chaval que me dice, ¿conoces Metricool? Y le digo, a ver, yo estuve en la presentación de Metricool, la primera presentación que hicieron. O sea, era como... Claro, entonces era como... Claro, ahí me di cuenta y digo, soy un dinosaurio digital, porque claro, yo estaba ahí en todo ese proceso de ver a los grandes del marketing, que muchos de ellos ya ni están, ¿no? Otros han crecido y se han mantenido, pero yo veía a esa gente en sus inicios. Pero claro, yo era más pequeña y estaba como a ver qué hago, ¿no? A ver cómo me planteo. Entonces, lo primero que hice fue, primero monté mi agencia, que se llamaba Agencia Miller, muy original, ya ves. Y entonces monté mi agencia, la web era horrible y tal, y empecé vendiendo un poco de todo, empecé a hacer de todo. Ahí empecé a sentir esto de que los clientes, pues, te tocas con clientes, toca pelotas, o sea, ya empecé a vivir en mis carnes las exigencias, tal, y yo entonces ahí dije, yo he montado un negocio para ser libre y ahora en vez de un jefe tengo un conjunto de jefecillos. Aquí algo va mal, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta que tenía que cambiar el enfoque porque al principio había hecho muchas cosas, luego monté una membresía que tuve 3 personas apuntadas, que la vendía a 5 euros porque seguía un poco el modelo de Joan Boluda y entonces empecé a hacer eso, pero llegó un momento en que me daba cuenta que al final yo hacía marketing y estaba metida en marketing general y estaba como en una vorágine de gente que hacía marketing. Y yo era correcta. Yo tenía mis fotitos, si buscas mi nombre en internet, pues tengo algunas fotitos que salgo yo como muy formalica, tal, todo muy así. Y entonces un día, pues empecé a conocer a otro tipo de marcas, a otro tipo de personas que hacían otras cosas. Pues entre ellas estaba Irra Bravo,
estaba también Nudista Investor, que me gustaba mucho. O sea, al final empecé a ver como otras corrientes en las que hablaban diferente y yo en verdad era así. O sea, yo en mi vida normal, yo a mis clientes, o sea, nos decíamos palabrotas y tal con los que tengo confianza y tal. Era como, hablábamos normal. Pero yo luego intentaba, pues eso, pues lo que te dicen siempre, que tienes que ser correcto, que tienes que todo una imagen. Yo recuerdo que toda la vida me había querido tatuar un brazo. Y mi padre decía, no, porque si el día de mañana te hace falta trabajo, puede ser que no te contraten y tal. Y yo decía, claro, es que claro, a lo mejor... Y después, bueno, ahora llevo el brazo tatuado, ya fue como de vamos a romper las creencias de mi padre, que son suyas y no son mías, ¿no? O sea, y al final te das cuenta de que durante mucho tiempo yo era lineal, pues una tía que está ahí. ¿Qué pasó? Que empecé a permitirme hacer cosas. Bueno, pues voy a hacer, todo el mundo tenía la web blanca. Yo tenía en aquel momento la web blanca y coral y dije, pues la voy a hacer negra. Pero un poco fue como un proceso gradual. Yo, por ejemplo, lo de espabilismo surgió de una conversación con unos emprendedores, que yo dije varias ideas y al final lo dije en plan coña y dije, sí, claro, y esto lo llamo espabilismo, Freeland. Y me dijeron, oye, pues suena bien. Y dije, ¿sí? Y en verdad era para un curso y acabé cambiando el nombre a todo el negocio. O sea, pero la cosa era que al final ha sido como un proceso gradual de yo trabajar en mí, ir creyendo más en mí y ahí me he dado cuenta de la importancia de la marca. Porque a día de hoy para mí me parece te diría que un 70-80%, porque los productos que ofreces tienen que ser buenos y a la gente le tienen que molar. Eso está claro. Si vendes mierda, por más que la pintes de oro, sigue siendo mierda. Pero hay un factor, es que estamos tan estimulados con tantas opciones que yo solo me voy a centrar en ti si tienes algo diferente que proponerme por la forma en la que me lo propones, por la forma en la que me lo cuentas o por lo que yo percibo de ti, ¿no? Y entonces, claro, vivimos en una sociedad con unos problemas de autoestima brutales. O sea, aquí la mayoría cogea del ala de tema autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sales con algo diferente, que se desmarca del resto, en este caso, por ejemplo, las chicas suelen tener imágenes celestes, marroncitos, rosita, toda esa paleta de colores, aguamarina, toda esa paleta de colores. Y yo dije, pues mi web va a ser negra. Y cuando hice el rebranding de mi marca, que hice un cambio de logo y replanteé toda la imagen, dije, vale, pues ahora va a ser verde neón, negra y verde neón, porque por un lado tenía un significado para mí de darme luz verde a partir de ahora, hacer lo que yo quisiera, y por otro lado era como es una chica que se desmarca del resto de chicas. Y lo curioso con el tema de la diferenciación, y ya acabo para que puedas seguir preguntando. No, que es muy interesante, sí, que quería profundizar en esto. Con el tema de la diferenciación es que todo el mundo dice que quiere ser diferente, pero al final hace lo mismo que hacen los demás. Si tú ves un vídeo de YouTube y ves que todo el mundo se está grabando de cierta forma, al final dices, yo quiero ser diferente, pero copio al que hace el vídeo de esa forma. Entonces, no estás siendo diferente, no te atreves realmente. Lo que pasa es que todo el mundo al final tiene ese miedo a ser aceptado. Y yo he aprendido una cosa, que creo que esto es súper útil para todo el mundo, y es... Normalmente los seres humanos, cuando alguien se sale de la norma o hace algo que es desconocido para nosotros o se sale de lo común, intentamos que no lo haga. Por miedo nuestro, o sea, el miedo es mío. Entonces, esto es como cuando alguien se compra algo y tú dices, ¿para qué te compras eso? Hay que ver no sé qué y luego al mes lo tienes tú. O sea, es que esto pasa. Entonces dices, claro, esto no sucede. ¿Qué sucede? Que cuando tú te alejas un poco del rebaño común, te alejas un poquito, lo que sucede es que el resto lo que te va a decir es que qué narices haces que vuelvas al rebaño y te van a intentar criticar para que tú vuelvas. Porque en el fondo es como el mito de la caverna. Ellos no quieren, les da miedo lo que hay fuera de ese rebaño y es como no te salgas, no vaya a ser que lo descubras algo que sea complicado. Entonces no. Y eso es nuestro instinto de supervivencia. ¿Qué he aprendido yo? Que cuando tú te sales lo suficiente del rebaño, no un poquito te empiezan a atacar, pero cuando tú te alejas más aún, ¿vale? Te alejas y ya te vas como a una distancia ya considerable, llega un momento en que los que están en ese rebaño te miran desde allí y dicen, oye, a lo mejor allí se está mejor, y entonces se van contigo. Entonces hay un grupo del rebaño global que se va contigo y entonces construyes tu propio rebaño. ¿Qué pasa? Que tienes que superar esa transición de ese miedo
que esto es como cuando corres, ¿no? Que dices, yo siempre cuando la gente empezaba a correr les decía, hay un momento clic en el que de repente te encuentras bien. Entonces todo el mundo empieza a correr y a los 5 primeros minutos dices, paro porque no puedo. Pero si superas esos 5 minutos que te da el ahogo, de repente el cuerpo se estabiliza y dices, pues ya voy bien. Me refiero que ya vas a dar con otra cosa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final, cuando nos alejamos de lo conocido, la gente nos critica, pero mucha gente que inicialmente nos criticaba, luego nos acaba comprando. Y eso te lo digo por experiencia propia. Vale, conforme vas hablando me van surgiendo preguntas que me voy apuntando aquí para no cortarte. Una es, ¿cómo separarte lo suficiente sin llegar a ser un friki? Claro, porque también hay un término que si te vas demasiado de madre, pues igual acabas, ¿no? Un poco demasiado, vamos. Entonces, ¿cómo medir? Pero es que también los frikis tienen su público, me refiero. Ahí a lo mejor es un nicho más hiper nicho, pero es como hay tiendas frikis, o sea, de productos frikis. Yo conozco un montón de gente que tiene los Funkos estos en su casa, que a mí me parecen horrorosos, pero hay gente que les encanta y tienen paredes llenas, o sea, y hay mercado. ¿Sabes lo bueno de ser un friki? Que al final, si llegas a ser friki, tienes un grupo de gente más reducido, pero también puedes tener un ticket más alto. Tenemos la creencia de que tenemos que llegar a mucha gente. Y yo he vivido muy bien, pero muy bien, ganando por encima de la media de la gente que estudió la carrera conmigo, ya te lo digo, trabajando desde mi casa y como yo he querido, y tenía una lista a lo mejor de 1000 suscriptores, pero convertía mucho y yo vivía muy guay. Entonces, muchas veces no se trata de tener una masa muy grande, sino de que esos frikis conecten contigo y quieran comprar lo que tú les ofreces y les mole. O sea, al final... Yo creo que la clave es ser tú. Si tú eres muy friki, atraerás a los muy frikis. Si tú eres medio friki, pues atraerás a los medio frikis. Pero la cosa es ser tú. El problema es que la gente no se atreven a ser ellos. O sea, tienen tanto miedo a que van a pensar los demás que vives enmascarado en una persona que no eres tú. Y yo no creo que eso ayude a nadie. Primero, porque no te hace feliz. Y segundo, porque si nos vamos a morir todos, ¿qué más da? O sea, al final yo prefiero estar rodeada de gente auténtica que me quiere como soy que de gente que tengo que ponerle una cara para que me quieran. Vale, vamos a profundizar un poquito más en esa parte de diferenciación. Has dado algunas ideas. La primera es mirarte tú a ver cómo eres, ¿no? Y luego ya a partir de ahí vas construyendo. La otra es mirar un poco qué es lo que está haciendo la mayoría de la gente, pues un poco para, no sé si para ir en el sentido contrario o por lo menos para intentar evitar lo que está haciendo la mayoría. No sé si hay algún otro consejo más que pudieras dar a esas personas que dicen, venga, yo me quiero diferenciar también. ¿Qué hago? Hablar humano. O sea, yo veo de emails, páginas de ventas, como tú de repente eres una persona que habla en un tono, ¿no? Y de repente creas una web y hablas como un robot, porque es como... Y también hay una cosa que pasa mucho en online y es que se hacen promesas muy grandes. Quiere decir que cuando tú prometes algo, hay escalas. Esto es interesante. Es decir, yo voy a vender algo, ¿no? Y de fondo te va a cambiar la vida. Esto pasa, por ejemplo, mucho con los coaches, que dicen, es que yo te transformo tu vida. Entonces ponen en tu web, ven, haz mi programa y transformarás tu vida. Y tú dices, claro, es una promesa tan grande que no es creíble. Por eso te digo que la gente no habla humano, porque yo sé, yo sé que voy a cambiar mi vida al final, porque si cambio cosas de cómo me siento, mi vida cambia. Pero prometer un cambio de vida es una promesa demasiado grande. ¿Cómo puedo aterrizarlo y volverlo más humano? Voy a pensar distintas fases que hay en medio. Es decir, si yo hago un coaching, ¿qué tengo en medio? Claridad mental, puedo tener tranquilidad, puedo tener sentirme mejor conmigo mismo. O sea, dentro de sentirme mejor conmigo mismo, ¿qué puede ser algo más aterrizado? Vale, pues puede ser, entonces voy preguntando, ¿no? Pues puede ser más aterrizado, pues no torturarme mentalmente. Es más específico, ¿no? Entonces, si yo voy bajando esas grandes promesas y convirtiéndolas en cosas más específicas, cuando yo vea tu propuesta, si me la haces en un lenguaje normal y me pones cosas específicas, voy a creérmelo más. Porque es más realista. El problema es que la gente empieza, es como si dices, vende un aspirador, va a limpiar todo el mejor aspirador del mundo. No, pues háblame de cosas más específicas y será más creíble. Quita las migas del rincón donde pones el típico mueble de no sé qué, ¿sabes?
pues es más realista. O de cuando a tu hijo se le caen los chetos en el coche, yo qué sé. En plan, tiene un accesorio que todas esas cosas lo vuelven humano, lo vuelven natural, son cosas que le pasa a la gente y hacen que las marcas sean más creíbles. El problema es que la gente habla en modo robótico porque es como, ven una cámara y ya es, pues hoy te voy a contar el no sé qué, no sé cuánto, porque tal. Y es como, ¿tú hablas así? ¿Con quién hablas tú así? Entonces hace falta un cambio social de vamos a hablar normal, vamos a dejar el traje, la corbata o el traje o la apariencia de mujer fatal de oficina y vamos a ser personas, porque ser profesional no tiene nada que ver con ser serio ni con aparentar una formalidad en esa parte. Y creo que cada vez más la gente busca marcas más auténticas, más originales y más atrevidas, porque estamos ya cansados de lo clásico que no nos conecta. Vale, una pregunta que no quiero que se me olvide es la parte de marca personal con la parte de marca. En tu caso, tu web es espabilismo.com y tú eres Marina Miller. En mi caso soy Alfonso Prim y mi web es innocabi.com. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Por qué no es marinamiller.com? Pues mira, cuando empecé, marinamiller.com estaba pillado y me puse durante una época soymiller.com. Eso fue mi dominio durante un tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que realmente yo tenía la visión de que sí, mi marca personal me ha ayudado mucho a llegar a la gente y la marca personal es muy potente. También tiene sus inconvenientes de que no puedes vender el negocio porque al final tienes que estar tú, ¿no? Pero realmente llegó un punto en el que me planteé, esto no va de mí. Es decir, si yo quería convertir a la gente un poco en toda la filosofía de espabilismo en un movimiento. Entonces yo pensé, si tiene mi nombre, ¿quién va a representar ese movimiento? Me refiero, aunque yo esté detrás, tú no eres fan, o sea, no eres la representación de Marina Miller, ¿sabes? No soy un plan, esto es como los partidos políticos, hay un representante, pero la gente es de un partido, ¿no? Pues esto es un poco eso. Entonces yo quería construir algo más grande que yo, como que la gente se sintiese vinculada a esa filosofía y a ese movimiento, aunque yo fuese la representación. Entonces por eso se transformó en espabilismo, porque dije, al final, si lo dejo en marca personal, solo voy a ser yo lo importante. Y realmente esto va más allá de mí. Y quiero que ahí dentro, pues, encuentren esa filosofía y esa manera de vivir, ¿no? Y esa mentalidad. Y entonces al final por eso lo convertí en espabilismo. Y al final dije, voy a hacer una escuela y me gustaría que la escuela tuviese su nombre, como no es la escuela Marina Miller. Es que esto es como el bar Antonio, es demasiado, ¿sabes? Vale, vamos a hablar un poco de espabilarse, de qué consejo darías a una persona que nos está escuchando y diga, pues yo quiero espabilarme, yo con lo que dice Marina resuena conmigo y venga, quiero espabilarme, ¿qué pasos tengo que dar? Hacer mucho. Cuando empiezas a hacer mucho, con el tiempo aprendes a hacer menos y a hacer más estratégicamente. Pero primero tienes que probar cosas para ver qué te gusta, qué no, qué te encaja, qué no, o sea, tienes que ir probando. Yo soy una tía súper de acción, súper, y muy constante. O sea, llevo casi 550 y tantos programas de mi podcast. O sea, y antes tuve otros 2 podcasts y uno de ellos era hasta ilustrado. O sea, cada vez que sacaba un programa hacía una ilustración. O sea, que ya llevo como 700 podcasts grabados. O sea, que un montón. Eso que ha hecho que creo que la constancia es una de las cosas que tiene en común toda la gente que llega a algún sitio con su negocio. Lo he visto en todos. Y eso no quiere decir que no vayas cambiando. La gente tiene mucho miedo a elegir un camino, porque es como, ¿y si me equivoco? Pero es que el camino cambia. O sea, yo empecé por un lado, empecé como agencia, luego fui transformándome. En mi podcast hubo un tiempo que tenía una intro que decía, este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Y así empezaba el podcast, ¿eh? Porque realmente yo he cambiado a lo largo del tiempo y mi marca también se ha ido transformando conforme yo me he ido transformando. Y yo he ido cogiendo más seguridad en mí misma y cada vez soy más agresiva y más segura en ese sentido de comunicación más clara, ¿no? Porque yo cada vez soy más eso. O sea, entonces, al final todo, porque conforme tú actúas, coges confianza. La autoestima no se trabaja desde la mente, se trabaja desde la acción. Yo cojo, hago cosas, veo que funciona, mi autoestima mejora, pero mejora en todos los sentidos, porque imagínate, tú quieres ligar con alguien,
Pues no, tú coges y dices, me va a rechazar. Pero si tú coges y hablas con 5 personas y al final una te acepta y dices, pues mira, me parece muy majo. Dices, hostia, mi autoestima sube. Pues al final es hacer, no te quedas pensando, es haciendo. Vale. Muy interesante. Sí que me gustaría hablar un poco también de tu recorrido, que me parece, eso, tú has tocado un montón de palos diferentes, en eso también me siento identificado, como hablábamos antes de empezar a grabar. Y luego, digamos que te has centrado, ¿no?, en lo que estás haciendo ahora. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa fase, desde los inicios que tenías tu agencia, cómo ha ido evolucionando tu negocio. Yo es que soy súper curiosa y a mí me encantan muchas cosas. Entonces, yo he hecho cosas que nadie sabe que he hecho. O sea, en plan, te puedo decir, desde maquetar libros, desde diseñar de todo, o sea, he hecho, bueno, siempre digo, he vendido incluso casas y lavadoras, porque he hecho landings para vender chalés y alquilar naves industriales. He tenido arañas rastreando precios de la competencia para poner los precios, o sea, he hecho un montón de cosas. ¿Eso qué ha hecho? Que al probar muchas cosas, luego descubres qué es lo que más conecta contigo y qué es lo que más te mola. Entonces, vas probando distintas cosas y dices, vale, esto bien, esto no, ¿sabes? Esto no me mola tanto. Pero yo he tocado partes muy técnicas, o sea, he actualizado webs, he hecho, o sea, de todo. Pero porque siempre he tenido esa mentalidad curiosa de aprender. Para mí, una de las mayores habilidades que tiene que tener cualquiera que quiera montar un negocio es la capacidad de aprendizaje. De decir, me mola aprender, que es lo que a mí me mola. Yo ahora con las herramientas de inteligencia artificial, pues pruebo esta, pruebo la otra, le saco partido unas cosas a otras. Y esa mentalidad es lo que me hace que nunca, o sea, pase lo que pase, yo siempre tenga una salida, siempre tenga un camino por el que pueda ir en mi vida, ¿no? Porque al final tengo recursos de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que eso puede ser muy negativo, porque si a ti te encanta aprender un montón de cosas y hacer un montón de cosas, te dispersas. Y eso fue lo que a mí me pasó durante mucho tiempo, que fui haciendo cosas distintas. O sea, que mi primer curso fue impreso, me lo ocurrió un montón, tal. Ahora puede ser que haga algo de ese rollo, no es spoiler, pero bueno, después fui como haciendo distintas cosas, dando servicios, fui creando luego mis pequeñas formaciones y tal, pero llega un momento en el que dices, vale, yo tengo, bueno, hay un libro que esto lo ilustra muy bien, que lo voy a recomendar, que se llama Lo Único, que está muy guay porque es un libro de cómo poner foco, básicamente, y te enseña todo con dibujitos. Yo lo que no sé es cómo han hecho un libro tan gordo solo sobre ese tema, o sea, porque es un libro gordito, y todo el rato es el mismo concepto, pero es muy interesante. Y a mí ese libro me hizo darme cuenta de decir, es que es verdad que estamos como a 1000 cosas y al final ninguna llega al punto clave. Ellos lo representan con un dibujo como de que tú vas poniendo palitos en cada proyecto. Entonces, digamos que hay una línea donde ese proyecto empieza a petarlo. ¿Qué pasa? Que como vas poniendo palitos en distintas cosas, ninguna termina de llegar a la línea, ¿no? ¿Qué sucede? Que otra cosa es que tú tengas un proyecto que has conseguido, que has puesto el foco ahí, lo has conseguido levantar, ha pasado la línea y está funcionando. Ahí es cuando es el momento de crear otro, pero no antes. Entonces, tú piensas que yo veo negocio en todas partes, porque yo vivo, o sea, yo sé vender online. Entonces, claro, yo veo, incluso me voy a sitios y me ofrecen que trabaje con ellos, porque yo me he ido al tatuador, oye, móntame la web, a la peluquera, oye, hazme no sé qué. Donde yo voy, porque al final yo les digo cosas que yo haría. Oye, pues mira, he visto esto, tal, esto podrías hacer esto y lo otro. Y me dice, hazlo tú. Y digo, no, que yo no, que yo esto ya no lo hago. Pero claro, me ha pasado. O sea, para que te hagas una idea, el diseñador de mi boda le acabé haciendo la web, el diseñador de mi traje. Entonces era como, porque yo les digo cosas que pueden hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en el que te das cuenta de que no puedes hacer todas esas oportunidades que surgen, porque no tiene sentido. Entonces yo dije, vale, yo voy a levantar este proyecto. Cuando este proyecto llegue a donde yo quiero, esté estabilizado como yo quiero, entonces crearé otra cosa, pero no antes. Entonces es un pacto que he hecho conmigo misma. ¿Eso qué ha hecho? Que mi proyecto por primera vez sea como hiper rentable, mucho más rentable de lo que yo me habría imaginado, y que a la vez yo pueda aportar el máximo valor ahí. Y yo noto cómo la calidad de ese proyecto ha hecho que la propia gente hable del proyecto, pero porque yo tengo puesta mi fuerza ahí. Si yo la disperso, al final eso pierde fuerza. Y entonces yo recomiendo que se lea ese libro, porque solo con leer el libro estoy segura de que más de uno va a poner foco. Así que
Alfonso, te recomiendo que tú Vale. también. Sí, yo apunto todos los libros, tengo una biblioteca ya del carajo. Ahí. Pero ese está muy chulo porque es muy guay, porque nos damos cuenta que al final estamos poniendo muchas cosas en... Sí que es verdad que todo el mundo te dice, es que hay que tener huevos en distintas cestas. Sí y no, cuando sea el momento. Es decir, cuando tú ya tienes una cosa levantada, ahí puedes empezar a abrir otra cesta, pero cuando todavía no la has levantado, estar metiendo tiempo en distintos sitios, lo único que hace es que ninguno termine de llegar al punto que debería. Entonces, yo pienso que hay que tirar más en esa dirección. Vale. Cuéntanos qué es el Club de Estrategas. El Club de Estrategas es la membresía que yo no encontré y creé precisamente porque no la encontraba. Vale, pues cuéntanos qué hay dentro, cuándo te decides a crearla y no sé, qué aprendizajes has tenido de crear una membresía, porque eso has comentado antes y a mí también me ha pasado que creas una membresía cuando no hay respaldo detrás y se te apuntan 3 personas. Entonces, ¿qué diferencia esa membresía de aquel entonces con la de ahora? Pues primero, yo creo que hay que lanzar siempre una membresía cuando ya tienes una audiencia de base. Yo tenía una audiencia que ya me había comprado cursos y cosas sueltas. Para mí la membresía ha sido de las mejores cosas que he hecho. O sea, en el sentido, por varias razones. Y eso que inicialmente no fue fácil, ¿eh? Primero, lo que hay que aprender cuando montas una membresía es que la gente dice, es que es un precio pequeñito al mes, es más fácil de vender. No es verdad. O sea, cuando tú montas una membresía, existe una resistencia mental por parte de la persona. Esa resistencia mental consiste en que yo adquiero un compromiso. Cuando yo compro un curso, me da el impulso y digo, este curso, 200 euros, 300 euros, va, lo compro y ya está, ¿no? Es un impulso. En la membresía es una decisión más reflexiva, porque tú piensas, vale, esto ya aunque te pongan un periodo anual, tú ya estás pensando, tengo que hacerlo este año, ¿no? Entonces requieren un compromiso de la persona. Eso hace que la barrera de tomar la decisión sea más difícil y sobre todo cuando es mensual la gente lo valora dentro de sus gastos del mes. Entonces tú dices, pues si es menos que un curso, ya. Pero psicológicamente la persona lo vive diferente, porque es un compromiso. Y yo me comprometo a hacerlo. Entonces, si pienso que no lo voy a hacer, no me apunto. Aunque sea más barato que un curso y el curso a lo mejor me apunto y no lo haga en la vida. Pero hay esa resistencia mental. Eso ha sido uno de los aprendizajes, ¿no? Luego, el Club de Estrategas es una membresía donde yo básicamente enseño estrategias, persuasión y ventas online. Y bueno, también le he metido una parte de inteligencia artificial porque al final, dentro de la estrategia, hoy en día, yo no la concibo sin inteligencia artificial, no una parte. Y lo que hago es enseñar lo último que está pasando y sobre todo a entender la parte psicológica y las estrategias que hay detrás de vender, porque el panorama de Internet cada vez se ha complicado. Tú antes creabas un blog, bueno, y tú que estabas al principio de todo, sabes que con poco se vendía, me refiero. Había gente que me estás llamando dinosaurio también, ¿no? Pero había gente que lo hacía rematadamente mal y vendían. Hoy en día esto se ha complicado un montón. Hay tanta competencia que tienes que ser bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que aprender a vender mucho mejor que la media. Ya no vale con que tú digas, he creado mi paginita web y te cuento aquí que tengo mis servicios o mi curso o lo que sea. Entonces, mucha gente no entiende la psicología que hay detrás. Y a mí me gusta explicar a la gente que entiendan, pues, toda la parte psicológica. Entonces, pues hago lecciones que el objetivo del club es que son todos los viernes una lección de 30 minutos, está de media, hay algunas que duran 40, otras 25, pero de media unos 30 minutos, y que cuando aprendes una cosa, o sea, tú terminas de ver el vídeo y sabes hacer algo. Hay veces que he enseñado a hacer automatizaciones, pero todo lo hace cualquier persona, no son cosas complejas técnicamente ni nada. He enseñado a hacer automatizaciones para hacer un embudo de ventas automatizado en Instagram. He enseñado pues, cómo generar confianza sin testimonios, cómo crear un cuadro estratégico de persuasión, cómo hacer imágenes con inteligencia artificial que sean súper llamativas poniéndole tu cara a distintos personajes. O sea, al final, yo lo que busco es que la persona que quiera, o sea, es como convertirte en un estratega digital a través de, yo te voy enseñando todo lo que yo aprendo a nivel psicológico de hostia. Por ejemplo, hice una lección muy chula donde explicaba cómo juegas con 3 precios y consigues psicológicamente llevar a la gente a la opción que tú quieres. Entonces, la clave es que entiendas dentro del panorama que hay digital, que tú te espabiles y que seas capaz de jugar tus cartas con estrategia para conseguir que la gente haga lo que tú quieres, ¿no? Y llamar la atención.
Entonces ahí entra pues la parte de persuasión, la parte de growth hacking, la parte de inteligencia artificial. Y bueno, el club tiene esa parte de una lección cada viernes, luego hago bonus extra que son sorpresa, que ahí voy dando plantillas web, también les envío audios de la parte de mentalidad, porque me di cuenta que la gente en la mentalidad flaqueaba muchísimo y entonces aunque tú tengas la mejor estrategia del mundo, si luego tú te vienes abajo en la parte mental, pues nada. Entonces hice unos audios de mentalidad. Hago una reunión con todos los socios una vez al mes, donde me tiro 2 horitas y pico, a veces me he tirado 3, que a veces resolvemos preguntas, hacemos dinámicas, les propongo retos, vamos haciendo como cosas distintas. Y luego tienen una cosa que yo valoro mucho, y hay muchos que la valoran mucho, que es el que hacen consultorías ilimitadas conmigo por email. Todo el que está en el club me puede preguntar lo que quiera sobre su negocio y yo le doy mi feedback. Normalmente cobro 1.000 euros por una consultoría de 2 horas, así que están contentos de poder preguntarme por email. Pero claro, la cosa es que para mí es el sitio donde tú aprendes todo lo que va pasando nuevo y cómo tienes que entender toda la parte psicológica de tu negocio y saber transmitirlo en online. Y es aplicarlo desde el punto de vista estratégico. No, voy a hacer esto y ya está. No, ¿por qué hago esto? Y muchas veces les cuento por qué yo hago ciertos cambios, ¿no? De, pues ahora voy a hacer esto por esto y por esto y por esto. Entonces, les explico por qué yo hago todo eso. Y al final, te vas dando cuenta de que el tener una membresía, primero, hace que un cliente que tú a lo mejor le venderías una vez... Yo antes vendía muchas cosas pequeñas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando vendía una cosa pequeña, yo cada mes te tenía que volver a vender. Entonces, claro, había veces que a lo mejor la segunda cosa o la tercera cosa que te ofrecía, pues no te encajaba contigo. Lo bueno de una membresía es que un cliente te ha comprado ya más de una vez. Te está comprando cada mes o cada 6 meses, según cómo tengas los planes, pero te está comprando más de una vez de forma automática. Tú luego tienes que mantenerlo ahí, ¿no? Y siempre va a haber gente que se dé de alta y gente que se dé de baja. Lo bueno es que una membresía da mucha estabilidad económica, pero también interesa tener ciertos productos que sean puntuales porque generan picos de caja. Entonces, la membresía te da una base. Lo bueno que tiene para mí es que no empiezas el mes a cero. No empiezas al mes jugándotela psicológicamente a un lanzamiento. Los lanzamientos están muy bien para hacer un pico de caja, pero yo creo que un negocio que combina ambos modelos es muy interesante. O sea, no tanto decidirte por... Hay gente que solo dice, solo tengo membresía y ya. Pero es que a mí hay gente que está en la membresía que me dice, queremos comprarte más cosas. O sea, dime qué más tienes, ¿no? Para mí el mejor piropo que me han dicho en ese sentido ha sido el no he encontrado lo que tú ofreces ni cómo lo ofreces en ningún otro sitio. Y para mí era un poco el objetivo del club, que crease contenidos y cosas, que yo me parto los sesos para encontrar cosas chulas y estoy todo el tiempo investigando para que encontrasen cosas que no ven en otro lugar, como el enseñarle pues estrategias, planteamientos, trabajo mucho persuasión, el cómo escribes las cosas, el cómo las dices para ser más persuasivo, cómo comunicar. Y al final es muy guay cuando la gente te da ese feedback, ¿no? De, ostras, esto no lo veo en otro sitio. Y todo el mundo, además, la palabra común es brutal, brutal. Y dije, joder, es como lo que ponen todos, ¿no? Entonces a mí la membresía me ha dado muchísima satisfacción a nivel personal. Yo necesitaba un formato de producto que me permitiese aprender todo el tiempo, porque a mí como el crear un curso y luego renovarlo o estar vendiéndole, hay gente que tiene 3 cursos y los vende cada año. Yo soy creadora, a mí me encanta crear. Entonces era como de quiero poder aprender y comunicar todo lo que aprendo, entonces yo necesitaba ese factor de novedad. Y la gente también creo que en un mundo digital que va tan rápido necesitamos todo el tiempo saber qué es lo último. Entonces yo, si ahora, por ejemplo, ChatGPT lo está petando, yo te enseño a hacer cosas, a lo mejor, por ejemplo, a analizar un documento con ChatGPT y cómo extraer la información y decirle que te dé la información de ese documento. Pero claro, es lo que está pasando ahora. Por eso, quizá en formato de curso ahí tampoco tendría mucho sentido, que a veces hay que pensar bien qué es lo que estás ofreciendo y si encaja en formato membresía o en formato curso. Pero, por ejemplo, hay una lección donde yo le enseño a la gente incluso a hacer una membresía automatizada, que no es mi caso, porque yo no... O sea, al final es todo contenido nuevo, pero también se puede hacer y puedes tener estabilidad durante un año y hacer una membresía automatizada de un año. Entonces, es abrir la mente, de decir, espabilate, mira opciones nuevas que hay, entiende los planteamientos que hay dentro de este nuevo mercado digital y aprende a moverte el más rápido, a ser posible.
Vale, y a nivel tuyo mental, ¿te genera estrés una membresía o no? ¿Tener que generar contenido nuevo, actualizado, estar siempre al día o no? ¿O lo llevas bien porque dices que te gusta aprender y tal? ¿O te genera cierto estrés? No, me genera, a veces, me cuesta más encontrar a veces la idea de lo que... Hay semanas que lo tengo clarísimo de hoy voy a enseñar esto. Hay otras que a lo mejor estoy menos inspirada y me cuesta más llegar a pensar el qué, pero también es como un reto de, Marina, tienes que espabilarlo, tienes que sacar algo. Y no me vale cualquier cosa, porque yo podría hacer una clase de, voy a explicar esto. Y la gente que está adentro sabe que yo no hago eso. En plan, al final le doy vueltas y lo encuentro. Pero para mí es como un reto permanente y a mí luego generar el contenido tardo poco, porque tengo los medios, ya tengo mi set montado. Al final, una vez que tengo el tema, tengo una herramienta que me prepara un esquema súper rápido y me monto una presentación. Entonces, esa parte la tengo resuelta fácil. La cosa es más el qué enseño muchas veces, ¿no? Pues cómo voy a explicar esto o lo otro, pero es verdad que tengo facilidad para hacerlo, entonces es uno de mis puntos fuertes. Si tengo esa agilidad para poder hacerlo, entiendo que no es para todo el mundo. Si fuese algo así de actualidad como es lo mío, entiendo que, pues a mí hay gente que me cuenta que se prepara un podcast y que tarda un montón de tiempo en prepararlo y lo respeto, pero yo, por ejemplo, un podcast, yo pienso un tema y lo grabo en el momento. O sea, no, ni siquiera, o sea, lo he preparado. Entonces, claro, para mí todo es muy rápido y yo tengo esa manera. Hay gente que a mí me ha dicho que tarda 4 horas en preparar un podcast. A mí eso me parece una locura. Cada uno tiene su... Yo creo que, mira, lo que he aprendido es que a veces en tu mayor debilidad está tu fortaleza. Casi siempre. Entonces, yo, por ejemplo, una de mis aparentes debilidades era que siempre hablé mucho. Y entonces, en el colegio me echaban de clase, en la universidad. O sea, yo todos mis compañeros que se han sentado conmigo los han echado en algún momento. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que luego eso me ha sido mi punto fuerte para comunicar. Me resulta muy fácil comunicar. Yo una vez que tengo claro lo que voy a enseñar, pum, 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 lo grabo y yo una clase en 1 hora la tengo hasta editada, o sea, montada ya todo. Entonces, claro, no necesito, una vez que tengo el tema planteado y tal, que eso tarda un poquito más, pero después yo ya el grabarlo en media hora, editarlo un poco y lo subo, y ya está. Pero creo que es importante el entender cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Hay gente que, por ejemplo, ha tenido un problema o dice, es que soy muy lento, ¿vale? Si eres muy lento, eres más analítico. Pues a lo mejor tienes que potenciar tu lado analítico. Oye, lo bueno que yo tengo es que soy muy analítico. Eso me hace que pueda tomar decisiones estratégicas en base a análisis. Oye, pues voy a explotar eso. ¿Cómo analizo las cosas? ¿Qué es lo que miro? Pues, ¿sabes? Ahí ya tienes una ventaja competitiva. Pero siempre tendemos a ver qué está mal en mí. No, vamos a ver cómo explotar esa aparente debilidad y convertirla en una fortaleza. Desde luego, muy, muy interesante y yo tomo nota de todo eso porque me parece que es muy, vamos, que nos puede ayudar un montón a las personas que te estamos escuchando. Sí que me gustaría hablar de la parte del libro, que supongo que no habrá sido tan rápida como grabar un episodio del podcast, porque en general hacer un libro suele llevar un tiempillo, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría eso, que nos cuentes primero cuál es la estrategia que hay detrás del libro, si es que la hay, y segundo, cómo ha sido el proceso de crearlo. Pues mira, yo tengo una lección dentro del club que explico cómo crear un libro en 15 días convirtiéndolo en un arma de ventas, ¿no? Y entonces te enseño un método para crear cada capítulo, te digo qué tienes que poner en cada capítulo para convertirlo en eso. Hay libros que están hechos para ser como didácticos, ¿no? Como de dar formación. Para mí el libro era una forma de darme a conocer y de que la gente quisiera más de mí, o sea, quisiera seguir aprendiendo conmigo. Para mí es una herramienta. O sea, el libro no es, el objetivo no es vender libros, sino que la gente me descubra la parte de autoridad, la parte de que veas que sé sobre ese tema y la parte que conectes conmigo, ¿vale? Y de ahí quieras seguir aprendiendo conmigo. Entonces, el libro realmente, si quito el tiempo que me quedé así parada un poco, en verdad lo escribí en 15 días, pero tiempo de escritura fue 1 semana, o sea, realmente. Es un libro cortito porque lo hice pensando en la gente que no le gusta leer. Era un libro porque como es un arma de ventas, no está pensado para que sea largo. O sea, no era el objetivo. Entonces, dentro además le puse un regalo y tal, pero la idea es que el libro está basado muy, a través de mis historias, transmitir conceptos clave que la gente tiene que entender, que se salen de lo que estamos acostumbrados.
Por ejemplo, en uno de los capítulos cuestiono por qué no debes escuchar lo que la gente te dice, porque mucha gente coge, invierte, a lo mejor va a montar un negocio y dice, ¿esto qué te parece? Y todo el mundo, sí, yo te lo compro, yo te lo compraré, sí. Luego llega el momento, sales ahí, te dice, venga, cómpramelo, y te dice, no, al final no. Entonces, es entender cómo funciona la psicología humana y dar pinceladas, pues por ejemplo, doy pinceladas de cómo escribir textos persuasivos, enseño la diferencia entre un texto mal y un texto bien, ¿sabes? De cómo persuadir, de cómo establecer pues esa parte de la mentalidad que uno tiene que tener, y cuento muchas historias personales de cosas que me han pasado, como pues lanzo un evento, al principio no se venden las entradas, o cuando lancé el evento después yo vendí una mentoría y al principio no tenía ventas, qué hice y por qué. O sea, al final es transmitir para mí lo que he visto en los negocios que han tenido mucho éxito, que para mí tienen el concepto de éxito, que siempre lleva libertad, lleva el poder trabajar como y cuando quieras, lleva tener un estilo de vida que construyes tú, ¿no? Pero ¿cómo lo han hecho esos negocios? ¿Qué cosas han tenido para mí para conseguir ese éxito? Por eso se llama Millonetis Digitales, porque es Millonetti asociado al concepto no de ganar millones en sí, sino de ser millonetti en tu vida, como de realmente haber construido esa vida que tú quieres y vivir de puta madre de ello. Y entonces ahí enseño esas 8 cosas que para mí tienen esos negocios. Y entonces te doy claves para que no cometas errores que han cometido mucha gente, y le voy metiendo pues mis historias personales para que la gente... A mí me gusta mucho transmitir a través del ejemplo, porque creo que es como si yo te explico, como hemos hecho antes con lo de los rebaños, ¿no? Si yo te explico que hay que diferenciarse, pues es como, vale, pero si te lo explico de una forma que tú lo puedas dibujar en tu cabeza, al final siempre te acordarás de la historia que te conté del rebaño y se anclará el concepto basado en la historia. Pero si yo intento transmitirte solo desde el concepto, la gente no se acuerda. Entonces, para mí, lo guay es transmitir de esa manera. Entonces, hay gente que le mola mi manera de comunicar porque yo siempre comunico de esa forma, siempre doy muchos ejemplos. Vale, vamos a hablar un poquito más de estrategias. El libro es una estrategia que te ayuda a vender. ¿Qué otros canales empleas para dar a conocer lo que haces, para vender espabilismo? Pues una de las estrategias que hice fue hacer el bestseller del libro en Amazon, que dentro de mi club también explico cómo convertir un libro en bestseller y lo que yo hice y todos los pasos que seguí y cómo, ¿no? Para mí, la clave de las estrategias es, pues mira, he hecho todo tipo de estrategias. Hay mucha gente que todavía me sigue preguntando, pero digo, pero no me copiéis, o sea, porque yo a veces estoy haciendo pruebas. Entonces yo le digo a la gente, no, porque yo hago una cosa, la hagáis directamente porque a lo mejor yo estoy probando, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, hubo una estrategia que hice en publicidad que me fue increíblemente bien, que en los tiempos que corre me conseguía registros súper baratos, por debajo de 50 céntimos, y lo hice utilizando el ingenio de todo el mundo está haciendo vídeos súper producidos en Instagram y tal, y yo monté un formato de un anuncio que era un anuncio en texto, con mi voz, muy sencillo, porque pensé, esto tiene que ser más sencillo que todo esto. Entonces yo iba a hacer una superproducción tipo la incubadora Despegue, estos que salen de marketing súper tal, y dije, voy a hacer esa producción. Y después llegó un momento en que pensé, tiene que ser más simple. Entonces a veces me gusta ir como a contracorriente, ¿no? Entonces me inventé un formato de anuncio súper mega simple, que era ridículo, y me funcionó súper bien. Entonces, yo me voy inventando estrategias todo el tiempo. De decir, voy a probar esto, voy a probar lo otro, veo una tendencia, un movimiento, lo que sea, y digo, voy a ver cómo... Y hay cosas, o sea, voy a ver qué pasa, ¿no? Y hay cosas que pruebo y me salen mejor y otras que me salen peor, pero tengo que probar. El problema es que muchas veces tenemos asociados a, si me equivoco, soy un fracasado. No. O sea, para acertar, tengo que probar cosas, ¿no? Entonces, de estrategias, pues he hecho el libro, tengo mi podcast, que ha sido desde donde me ha venido gente más orgánicamente durante muchísimo tiempo. Tengo publicidad en Instagram ahora mismo siempre activa. La tengo en Evergreen, publicidad para captar registros para mi lista de correo. Hago mucho email marketing, a tope, mucho. No todos los días, porque hay días que no me apetece y no lo hago y me permito hacerlo, pero envío email casi todos los días. Y también hago la parte me hacen muchas entrevistas y charlas como esta. Aparte yo traigo a gente a mi podcast también. Tengo un podcast mixto, no es solo de charlas. Hago programas yo y programas con gente. Y también ahora estoy poniendo el foco mucho en crecer en YouTube. Llevo poco tiempo porque antes tenía un acuerdo de exclusividad con una plataforma de podcast y no podía hacer más cosas.
pero tengo mi podcast en todas las plataformas y ahora estoy subiendo los programas del podcast a YouTube y moviéndolo, pero aparte quiero hacer ahora vídeos en YouTube. Pero también hay cosas que he renunciado. Yo, por ejemplo, TikTok lo he probado muchas veces y yo no sé, no funciono yo en TikTok, no he sabido todavía hacerlo. Es verdad que yo he trabajado mucho la parte de conversión. O sea, a mí la parte de atracción lo he hecho más con publicidad que orgánicamente. No he sido una tía que tiene millones de seguidores en redes, ni ha conseguido esa como rollo viral y llegan a mi web, pero convierto mucho. Por ejemplo, mis campañas de publicidad, cuando la gente aterriza para suscribirse a mi lista de correo, tengo un 80% de conversión. Entonces, claro, trabajo mucho el discurso, el que no se trata tanto de que me llegue masas de gente, que si me llegan mejor, ¿no? Pero que aunque no me llegue tanta gente, convierto muy bien a esa gente. Entonces, muchas veces está el foco muy centrado en voy a meter masas de gente, pero claro, si tú metes masas de gente, pero conviertes muy poquito, ¿qué vas a conseguir? Que a lo mejor no estás ganando mucho, que es lo que le pasa a la mayoría de influencers. Tengo un montón de gente, pero luego resulta que apenas me compran, ¿no? Pues yo hago lo contrario. Tengo menos gente, pero me compran muchos, ¿no? Pues si eso lo extrapolas a luego tener más gente, que por eso estoy trabajando en YouTube, pues llegas a más gente, porque claro, el tema del podcast, una de las barreras con las que me encontré es que hay un punto en el que tú te posicionas según te posicionan las plataformas de podcast, pero tú no puedes hacer nada, me refiero. Tú puedes ponerle un título a un programa, una descripción, pero no es como YouTube, que tú puedes trabajar más, que si qué carátula pongo, que si qué título, que si a ver cómo consigo posicionar este vídeo. Pero en el mundo del podcast, bueno, yo a una de las plataformas le pago porque me muestre más, pero realmente no todas las plataformas tienen esa opción, ¿no? Entonces llegó un momento que dije, vale, aquí tengo un techo, esto sigue, pero tengo que abrir otro camino, ¿no? Y eso es un poco lo que hago. Pero para mí es muy importante que tengas a la gente en casa, yo en este caso en mi lista de correo, para que no dependas de que el algoritmo de las redes sociales te muestre o no, porque al final es, si no tienes el negocio alquilado en su negocio y si mañana ellos te mandan a paseo, todo se va a la mierda. A mí hubo una época que me banearon la cuenta de Instagram porque puse lo de apellido de actriz porno, creo que en la descripción, entonces me quitaron la cuenta y de Instagram y yo seguía teniendo mi negocio facturando y demás porque la mayor parte de mi gente no viene de Instagram. Es curioso, pero a mí Instagram me sirve para el tema de la publicidad, captar registros, pero ya con el podcast ya yo captaba registros, no necesitaba Instagram. Y otra de las cosas curiosas es que la gente, o sea, usa Instagram para escribirme. O sea, que los oyentes del podcast me escriben por Instagram, como hola Marina, no sé qué, no sé cuánto. Y para mí es más como un canal para que la gente me hable. Pero a veces hay que elegir. Yo probé TikTok y podría reutilizar el contenido de Instagram en TikTok. Lo he probado, no me ha terminado de convencer. Digo, ya será otro momento. No sé si que puse la cuenta privada. Y, por ejemplo, en LinkedIn, mucha gente me dice, tienes que meter el LinkedIn, te tienes que meter en LinkedIn y hacer cosas en LinkedIn. Una porque tenía una automatización que se compartían los programas de mi podcast allí, que a veces la activo y otras veces no, pero no me preocupa tanto. Creo que hay que poner más el foco en qué redes sociales, en este caso yo Instagram y YouTube, quiero centrar mi atención y no por estar en todos sitios, pues sí, el contenido se puede compartir en todas partes, pero a lo mejor tampoco me interesa dedicar ese tiempo, ¿no? Entonces, a veces yo una de las cosas que he hecho es el pensar, vale, ¿dónde quiero poner mi fuerza y mi energía? Aquí. Pues yo en los perfiles que no estoy y tengo cuenta, tengo puesto un mensaje como de no suelo estar por aquí, uso un bot. Entonces, saben que, claro, si se comparte algo es mi robot compartiendo, pero yo no contesto. O sea, lo pueden ver en mi perfil que no estoy. Muy, muy interesante, sí. Yo la verdad que con TikTok e Instagram tampoco yo no he conseguido empatizar nunca con esas redes sociales ni sentirme cómodo ni nada. Ahora he vuelto pues porque también quiero hacer algunas pruebillas y tal y algunas cosas que estoy haciendo, pero es verdad que te tienes que poner un poco foco en ciertos canales porque si no esto es un infierno. Vale, vamos a hablar ya para ir acabando, Marina, que yo te tendría aquí toda la mañana, pero no es plan, que tienes cosas para hacer. Si nos puedes dar unas pinceladas de cómo crear comunidad, porque creo que es una de las claves que tienes tú detrás, ¿no? De que te funcione Espabilismo y otras cosas que vas montando, que te funcione porque tienes una comunidad potente detrás. Si tuvieras que darnos 3, 4, 5 claves, ¿cuáles crees que serían? Pues creo que la clave es salirte de la norma en cuanto a la propuesta. Pero aquí hay una cosa que hay que tener cuidado con una línea muy fina.
hay una línea para mí entre lo humano, gamberro y tal, y lo vulgar. Entonces, yo intento no ser vulgar. Es decir, yo puedo decir palabrotas, puedo hablar tal, pero como hay ciertos tipos de lenguaje que ya como que te pasas, ¿no? De rosca, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser auténtico y decir, vale, si todo mi sector está haciendo esto de una forma, una de las cosas que funciona siempre en cualquier negocio, esto es, vamos, lección gratuita aquí, es polemizar un tema generalizado. O sea, decir, si todo el mundo piensa que la manera de comer es esta, yo genero una nueva forma de comer y polemizo la manera que todo el mundo piensa. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre llama la atención. Para mí, una de las cosas clave ha sido el trabajar la marca. Yo creo que hay que trabajar la marca desde el principio. Es verdad que la seguridad se va cogiendo con el tiempo, pero intentar ser lo más auténtico posible en el discurso de la marca, en la estética de la marca. Yo, por ejemplo, no es casualidad que hoy esté aquí con una gorra y que haya este fondo y que todo eso no es casualidad. O sea, hay una estrategia detrás que en el fondo es la imagen. O sea, yo voy así por la calle, no es que me vista, yo me disfrazo para hacer el podcast. Pero sí que mi marca ha ido evolucionando, mi imagen ha ido evolucionando y yo quiero transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, creo que si al final haces lo que hace todo el mundo y tú sales al mercado online y eres una opción más, pues al final la gente no te recuerda. Entonces hay que buscar cómo puedo hacer que la gente me recuerde. Pues voy a buscar un discurso, un mensaje. Son muy importantes las palabras. Yo criticaba muchísimo el copywriting. Yo pensaba que esa gente eran tontos. O sea, cuando yo montaba webs y pensaba que lo de la escritura persuasiva era una chorrada. O sea, fíjate mi ignorancia. Y después me di cuenta de decir, hostia, si es que lo que dices en una web es todo. Yo ahora mis webs que venden, o sea, que más venden, no tienen ni siquiera un vídeo mío hablando, contando la formación ni nada, ¿sabes? Y antes les ponía un vídeo mío o tal, pero ahora ni siquiera tienen eso. ¿Por qué? Porque al final es un discurso, es lo que tú le transmites a la persona, lo que le estás contando, lo que transmite tu marca. Entonces creo que hay que trabajar mucho la propuesta, no vender muchas cosas. Una de las cosas que para mí ha sido clave es, o sea, yo he visto negocios súper rentables con un único producto, y hablo de producto físico y producto digital, lo he visto en los dos. Es decir, vendo solo una cosa, pero la tengo tan bien planteada, tan bien especificada, tan diferenciada que no necesito más. Entonces, creo que alguien que sale tiene que trabajar muchísimo la marca, su propuesta, y a raíz de ahí ya luego te pones a captar. Voy a hacer tráfico aquí, voy a hacer orgánico por allá, voy a pagar para salir en este sitio, lo que sea. Pero yo tengo que crear algo que llame la atención. No me vale con, sí, meto un montón de publicidad, pero claro, al final estoy haciendo lo mismo que todos. Entonces, ¿de qué me sirve meter publicidad? Yo te digo, también hay sectores que son mucho más fáciles. Por ejemplo, yo que estoy metida dentro del marketing, en la estrategia, a mí me cuesta mucho más que yo tengo un negocio que en un tema espiritual que estoy asociada y me cuesta mucho menos vender el espiritual que el mío. O sea, con poco. Porque es un nicho que está mucho más, o sea, que al final hay mucha más audiencia y no hay tanta competencia, porque la mayoría de espirituales no trabajan muy potente el marketing, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, mi mujer, que hace temas de desarrollo personal, pero está enfocada en crisis existenciales, ella publica un contenido y con nada tiene un montón de gente dándole like, tal, porque es como muy específico. Habla solo de crisis existenciales y tiene un método para salir de una crisis existencial. Entonces, claro, está todo tan específico que se desmarca por completo de toda la base de mundo de desarrollo personal. Entonces hay ciertos temas que hoy en día, que por ejemplo la gente está muy perturbada a nivel mental, pues claro, hay ciertos temas que son muy atractivos, ¿sabes? Y aunque haya mucha gente, si tienes una propuesta diferente, es fácil que despuntes. Entonces, siempre nos van a preocupar tres grandes grupos, que son el dinero, el amor y la parte de estar bien, la salud mental, ¿vale? O sea, siempre van a ser nuestros temas principales. Entonces, esos tres temas de dinero, amor y salud mental siempre son temas que generan mucho movimiento, pero por ejemplo ahora que en el mundo online todo el mundo habla de vende más, gana más dinero, tal y cual, pues ahí también diferenciarse
tienes que ir enfocando. Y yo lo que recomendaría a alguien que está empezando es que desde el principio busque un super nicho. O sea, algo muy específico y que sea lo más específico posible. ¿Por qué? Porque además, primero, cuando tú trabajas un negocio físico, tú tienes un área de influencia. Entonces ahí tienes que ser generalista porque llegas a un grupo de gente reducida. En online compites con todo el mundo y la gente que te ve desde fuera, claro, yo si busco, por ejemplo, pues ahora después, yo que estoy en un proceso de quedarme embarazada, tengo una sesión de una nutricionista especialista en fertilidad. Claro, yo le pago a esa persona, porque es una nutricionista especializada en ese tema. No voy a ir a una nutricionista generalista. ¿Qué sucede? Que si yo me voy a un hipernicho, la gente lo que tiene miedo es como de, y si luego no quiero toda la vida hablar de eso, ese no es tu problema. O sea, cuando tú primero te hayas posicionado en un área y ya tengas un nombre, luego puedes ampliar, porque ya tienes el nombre, ya tienes la autoridad. Ya cuando amplíes, la gente ya te conoce, ya no pasa nada. Pero de entrada necesitas que la gente te conozca y para eso tienes que empezar por un camino en el que sea muy específico para que te ubiquen. Y esa es mi recomendación principal, que se enfoque en algo específico. Yo sé que esto cuesta mucho porque piensas que estás renunciando a muchas cosas, pero realmente estás renunciando a tener éxito cuando intentas abarcarlo todo. Vale, y a nivel de hábitos, Marina, hábitos que te ayuden pues a ser más productiva o a tener tus ratos para trabajar, para descansar, para hacer deporte o para lo que sea. Cuéntanos un poquito esa parte de cómo compaginas la vida profesional y personal y un poco el tema de hábitos en tu día a día también que te ayudan. Pues yo soy un desastre para eso, ¿eh? O sea, no soy un ejemplo de hábitos. A ver, yo estoy siempre como recibiendo estímulos, siempre estoy escuchando podcasts, siempre estoy viendo cosas, viendo YouTube, viendo alguna formación, siempre estoy como activa mentalmente. Me gusta mucho, en vez de ver tanto como series en sí, que también veo porque a mi mujer le gustan mucho y tal, pero me gusta más como el rollo, conocer la vida de la gente, o sea, ver documentales, biografías de personas, porque creo que nos dan mucha información y entender cómo piensa la gente nos da una perspectiva muy interesante. Intento hacer deporte. Antes estaba en el gimnasio, ahora lo he dejado un poco, voy a tenis, eso sí, me voy a clases de tenis regularmente, me gusta mucho, pues vivo en un sitio muy guay que puedo ir ahí a jugar placenteramente por las mañanas. Y sobre todo, siempre duermo bien, me acuesto y me levanto a la hora que quiere la vida, normalmente no uso despertador, así que me despierto cuando la vida quiere y yo a partir de ahí trabajo. Estoy volviendo a mi rutina de no trabajar por las mañanas y trabajar solo por las tardes porque me di cuenta que yo era más activa por las tardes. Entonces dije, ¿por qué obligarme a trabajar por la mañana? Porque a mí me gusta sentir que he aprovechado el día, me voy a pasear, me da el sol, hago cosas por la mañana y por las tardes pues es como que ya oscurece, tal, me apetece más el modo trabajo, ¿no? Entonces creo que también respetar los tiempos de cada uno. Entonces, para mí, mis hábitos es dormir bien, no poner el despertador, estoy muy activa siempre recibiendo contenido que me interese, mantener mi cabeza activa. Me gustan mucho las manualidades, entonces hago muchas cosas de bricolaje y todo esto. Ahora me he pedido para Navidad una sierra de estas que corta. Para que te hagas una idea, o sea que me encanta todo ese rollo. Y creo que yo tengo que poner un clavo y me pongo enfermo. Yo hago de todo. No sabes la cantidad de cosas que he hecho, o sea, me flipa. Siempre estamos con bricolaje. Yo digo, la gente se gasta el dinero en copas y yo me lo gasto en cosas para mi casa de bricolaje, de hacer cosas. Y para mí es estar haciendo cosas que te motivan. Creo que ese es el consejo. Realmente no es tener hábitos súper estrictos. Hay gente que tiene hábitos súper estrictos. A mí, yo soy muy disciplinada. Entonces, yo como me hago mi time blocking de las cosas que quiero hacer ese día, pero si por algo lo tengo que mover, lo muevo y tampoco se acaba el mundo, no tengo una rigidez de esto es así y así y así, todo súper planificado, ni los hábitos súper estrictos. Me gusta también salir con la bici, me voy por la playa con la bici y tal, pero no tengo todo hiperdefinido porque pienso que, o sea, yo no veo a la gente que hace eso más feliz que el resto. Sinceramente. Y yo me guío mucho por eso. Es decir, yo veo a todo el mundo corriendo y pienso, no los veo más felices. Entonces, creo que nos han vendido un concepto de vida de tienes que correr y hacer muchas cosas y sentirte súper útil, ¿no? Y yo estoy un poco a la contra. Entonces, en esta etapa de mi vida estoy buscando más lo contrario.
como tomarme la vida con más pausa. Yo me voy por las mañanas, bueno, muchas mañanas me voy a desayunar, entonces me voy a una cafetería que hay cerca de mi casa, me desayuno mis tostadas tranquilamente, ¿sabes? Como otro rollo. Creo que tenemos que tener tiempo para pensar, como para estar tranquilos, para pensar, para que surjan ideas, ¿sabes? No todo hacer. Entonces yo estoy un poco a la contra. O sea, todo el mundo vamos a hacer y ser súper productivos y tal. Yo a nivel de productividad no tengo queja porque cuando me concentro mucho soy muy rápida, entonces no necesito técnica de productividad. Eso lo he aprendido con el tiempo. Antes pensaba como voy a hacer esto y lo otro y después cuando me he comparado con gente digo si no necesito ser más productiva. O sea, tengo muchos defectos, pero ese no. Y dije no necesito ser más productiva. Lo que sí necesito es tener mi mente en calma. Hago meditaciones, también me hice un curso de meditación y a raíz de ahí hago meditaciones, pero no las hago todos los días porque no. O sea, es lo que te digo, no soy súper estricta en nada, pero cuando me noto más agitada o tal, pues me pongo mi meditación, la hago tal. Pero sobre todo creo que lo más importante para mí es aprender a estar en paz con lo que hay. Y creo que siempre tiendo mucho a vivir en el futuro, voy a hacer esto y lo otro y metas y retos, y cuando me meto ahí me hace muy infeliz, porque al final no disfruto de nada. Y como me ha pasado más de una vez, mi trabajo interior es justo lo contrario. En vez de obsesionarme con las cosas, aprender a estar presente. Y ese es mi trabajo de cada día. Entonces, eso supone mirar las cosas con más calma. Cuando me siento a trabajar, en vez de pensar en correr para sacar cosas, pensar en disfrutar de lo que estoy haciendo, en saborear ese momento, en estar aquí charlando contigo y no tener la prisa de antes estábamos hablando y digo, bueno, tengo tiempo, ¿no? Como no pasa nada, podemos hablar tranquilamente. Y creo que nos hemos perdido mucho eso hoy en día. Vamos corriendo, que tengo una hora, vamos a hablar. Y dices, no, o sea, estoy conociendo a una persona, estoy charlando con ella, ¿por qué no tomarme ese tiempo, no? Y como veo todo el mundo corriendo y no los veo más felices, si los viese hiper felices, sonriendo máximo y que todos están en plena euforia, diría, oye, pues eso es lo que hay que hacer. Pero no es lo que veo. Veo más bien lo contrario. Entonces, creo que en una época en la que todo va muy rápido, hay que actuar, no quedarnos parados, pero también encontrar esos momentos de calma y estar tranquilo con uno mismo. Y bueno, yo intento practicar eso. Es verdad, es verdad. A mí también me pasa que me cuesta mucho parar la mente. O sea, al final estás todo el día haciendo cosas y yo creo que además pues los teléfonos móviles, tener todo el día conexión y tal, es algo que nos ha hecho que estemos todo el día intentando hacer cosas y cosas y cosas. Y la verdad es que ahora ya nadie se para un momento y se queda así. A nosotros nos hace mucha gracia ir al pueblo y vemos a la gente practicando el deporte nacional de ese pueblo, que es quedarse sentados así en un banco mirando al infinito. Y nos hace una gracia porque somos incapaces, ahora ya. Claro, pero si lo piensas es lo que hacen los animales. O sea, yo tengo mi perra, tengo una Golden Retriever y ella se sienta y me mira y está ahí mirando al horizonte y no está haciendo nada. O sea, no está mirando Instagram, ¿sabes? Está mirando al horizonte, ¿no? Y creo que hay que encontrar el equilibrio dentro de eso. Entonces, yo a veces me pongo podcast, por ejemplo, salgo a andar, pues me gusta escuchar podcast, pero hay veces que digo, hoy voy a hacer el ejercicio de no nada. Voy a ir andando mirando la vida y no voy a escuchar nada. Porque hace falta también, creo que nos hace falta tener ese tiempo para estar con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, como hay ratos que tengo de eso, me conozco muy bien. Hay charlas que hemos profundizado mucho en lo que, como hablando con gente, y me dicen, pero es que sabes como todo lo que pasa en tu interior, ¿no? Como de esto me viene, ay, he tenido esta reacción porque me pasó esto, y yo creo que reacciono así por esto, ¿no? Yo me hago mucho autoanálisis porque me gusta mucho. Y es una manera de entenderme, ¿no? Y de aclarar mi mente. Y para tener esos procesos de autoanálisis y también saber lo que uno quiere, cómo y por qué, hay que tener esos tiempos de calma mental. Pero si tú estás todo el rato con estímulos, lo que hace es huir de estar contigo. Yo ayer estaba en el médico y me pasó una cosa, digo, había un señor que encima lo tenía allí el móvil a todo volumen escuchando canciones porque estaba esperando y yo pensaba, ¿sabes lo que pensé? O sea, la gente vería que el hombre escuchaba canciones y que era un ordinario y ya está, vale. Pero yo pensaba, no quiere estar consigo mismo. Es decir, ¿por qué necesidad hay de que tú escuches una canción en el médico? Me refiero, no es que estés escuchando un podcast que te aporta algo, estás escuchando una música que en sí no te está aportando nada. Pero fíjate hasta qué punto hemos llegado de no quiero escuchar mi mente, no quiero estar conmigo. Entonces me pongo a escuchar una canción
para callar mi ruido mental. Pero es que hace falta dominar esa mente y que no te domine a ti. Y que aprendas a estar contigo y sin necesitar ningún estímulo. Y creo que eso es sano para nosotros. No Sí, todo sí. el tiempo, pero creo que es sano. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, Marina, ya para ir acabando, algo que pregunto a todas las personas que vienen al podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante. Un libro, un blog, un podcast, una serie, lo que tú quieras. Ya nos has recomendado un libro, pero bueno, si quieres algún otro más. Pues mira, hilado con este tema que hemos hablado al final de estilo de vida, hay un documental en Netflix muy chulo que se llama Vivir más de 100 años. Así. Y es muy interesante porque explica cómo los océanos azules, que son los sitios más longevos del planeta y que tienen en común para ser tan longevos. Y está muy relacionado con varias de las cosas que hemos comentado. Yo, por ejemplo, vivo al lado de mi hermano, con mis sobrinos y tal, y estoy siempre mucho con la familia. Y antes vivía en Madrid, luego me volví y tal, vivo en Almería, me volví para estar cerca de la familia. Y una de las cosas que explica ese documental, solo voy a contar una pincelada y muchas más, para no hacer spoiler, es que no solo está todo este tema de la calma y todo esto, sino también el tema de las relaciones. Vivimos en una sociedad que tiene que ser cada vez más individualista, cada vez nos relacionamos menos, todo el mundo estoy muy ocupado con mis cosas y me relaciono menos con los demás y eso acorta la vida. Así que ojito que se echen un vistazo al documental porque ahí está esa parte también de que hay que trabajar en ello, porque mucha gente está muy mal porque nos han vendido esto de tenemos que ser autosuficientes y no depender de nadie y a veces no es lo ideal para nuestra parte genética. Sí, 100%, de acuerdo. Vale, y ya así que para acabar, las personas que quieran saber más de ti, Marina, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en espabilismo.com, en todas las plataformas de podcast, en el podcast de Espabilismo, lo van a encontrar en todas las plataformas. En YouTube pueden encontrar a Marina Miller, en mi canal, que se suscriban para así ayudarme a crecer, que este año estoy poniendo foco en YouTube. Y también pues pueden comprar mi libro Millonetis Digitales en Amazon, que está allí. Y nada, pues en Instagram soy marina.miller, pero vamos, que donde pongan Marina Miller voy a salir por ahí. Vale, pues perfecto. Pues ahí quedará todo en las notas del programa y nada, y solo me queda darte las gracias, Marina, por este rato, por todo lo que has compartido, por tu experiencia, por tu amabilidad al compartir sin ningún reparo todo lo que has hecho. Así que muchísimas gracias. Pues para mí ha sido un placer. Yo solo espero que al final quien escuche esto nos vea, que le haga cuestionarse simplemente, o sea, yo no pretendo ser ejemplo de nada, simplemente que te haga cuestionarte lo que pensabas hasta ahora y que te invite a ver que existen otras formas de pensar, de vivir y de hacer las cosas. Muy bien, pues perfecto. Pues con ese mensaje espero que las personas que han llegado hasta aquí lo disfruten también el episodio y como siempre nos vemos en el siguiente. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa. Y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa, en innocabi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad, Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online. Contacta conmigo en innocabi.com y hablamos.